En esta mañana quiero compartirles un ejemplo sobre el pueblo de Israel. Me gusta mucho lo que pasa con el pueblo de Israel, porque en ellos podemos mirar a un Dios totalmente amoroso, un Dios totalmente bondadoso, un Dios misericordioso. Y eso es lo que nos gusta a nosotros los humanos, pensar que nuestro Dios es todopoderoso y es Dios amoroso que nos cuida, que siempre tiene sus ojos bajo sus hijos, bajo los justos, que está atento a las oraciones de aquellos que cumplen su voluntad. Pero también las escrituras nos muestran que Dios, a pesar de ser bondadoso, también es severo. Y en esto incluye que Dios nos ama. Muchas de las personas piensan que Dios es un Dios autoritario, que Dios es un Dios dictador, que si es que no se cumple su palabra, pasa esto enseguida, pero no. También las escrituras nos muestran que Dios es tardo para la ira, que asimismo como odia el pecado, también da oportunidades para que las personas, para que sus hijos se arrepientan. Y hoy en día me gusta, en esta mañana quiero mostrarle y ponernos en contexto acerca de las palabras del profeta Ageo. Vamos al libro de Ageo, por favor, mis hermanitos. Acompáñenme en Ageo. Hemos tenido ya estudios sobre este libro y hemos tenido ya introducciones a este libro. Voy a hacer una pequeña introducción a este libro solamente con la intención de recordarnos. El pueblo de Dios, Israel, su pueblo escogido, sus hijos, fueron llevados cautivos hacia Babilonia, hacia Mesopotamia. Estuvieron distribuidos como extranjeros. No habitaba ni un judío en Jerusalén. Y cuando eso sucedió, todas las edificaciones, todo su oro, toda su riqueza fue saqueada. Sus casas donde vivían fueron destruidas. Y alguien tiene que preguntarse por qué le pasa esas cosas, por qué le pasó esas cosas a ese pueblo en ese momento específicamente. Y para sus motivos de estudios, fíjese en Segunda de Crónicas lo que está pasando con este pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 36, dice el versículo 12, y hacía lo malo delante de los ojos de Jehová su Dios. Sus gobernadores hacían lo malo delante de Jehová, y no era uno, sino que fíjese en el versículo 9, e hizo Joaquín, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y miren lo que hizo Joasías también en el versículo 5, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, que sus gobernadores estaban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y alguien puede decir, pero esto es culpa solamente de los gobernadores, que los gobernadores paguen. No, fíjese el versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constante palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Versículo 16, más el pueblo, ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y al final dice, y no hubo ya remedio. Es decir, que los gobernantes, que los padres, que los hijos, que todo el pueblo no estaban escuchando la voz, la palabra de Jehová. Jehová enviaba un profeta, Jehová enviaba un mensajero y ellos hacían escarnios, los menospreciaban, se burlaban. Y algunos los querían escuchar, decían, está bien, háblanos de parte de Dios, pero dinos cosas halagüeñas, dinos cosas que nos convengan a nosotros, no nos reprendan, no nos digan que estamos haciendo mal. Miéntenos, dinos que lo que hacemos está bien. Así estaba el pueblo de Israel en esos momentos antes de ir y de llevarse cautivos. Antes de que venga un pueblo y los destroce a sus ciudades, a sus muros y al templo de Jehová. El templo que construyó Salomón para Jehová y que se lleven todo ese oro.
a tierras extrañas, que no eran judías, que no eran del pueblo de Dios. Y sabe, ese es uno de los principales problemas de los judíos, no escuchar su palabra. Había una gran bendición al obedecer la palabra de Dios. En Deuteronomio, en el capítulo 28, no lo vamos a leer, pero en ese capítulo dice, si oyereis mi voz y guardareis mis mandamientos, bendeciré tu casa, bendeciré tu tierra, bendeciré tus hijos, bendeciré tu generación, bendeciré todo. Tan solo por escuchar la palabra de Dios y guardar sus mandamientos. Pero en ese mismo capítulo, en Deuteronomio, más adelante dice, pero si no oyes mis palabras, si rechazas mis mandamientos, maldeciré esto, maldeciré este otro, maldeciré todas las cosas. Los judíos sabían, en su ley estaba, que debían escuchar la palabra de Dios. Y al no hacerlo, al menospreciar la palabra de Dios, todas las cosas iban para mal. ¿Y alguien puede decirles que Dios no les advirtió? No. En las profecías en Isaías, 100 a 120 años atrás, Isaías les profetizó, conviértanse de sus caminos, escuchen a Jehová de los ejércitos, van a ser cautivos. Pero su pueblo no escuchó. Que no diga que no se les advirtió. Eso iba a pasar. Y eso es lo que pasó. Nadie quiso escuchar la palabra de Dios. Y hacían, por tanto, lo que ellos creían que es correcto. Sus caminos pensaban que estaban bien y ellos lo hacían. Porque ellos no obedecían, no guardaban los mandamientos de Dios. Y llevaron a este pueblo cautivo. Padres, madres, hijos murieron en ese evento. Estuvieron como extranjeros fuera de la tierra de Jerusalén, cautivos. Y me pregunto, cuando una persona es privada de su libertad, lo único que desea es ese día para poder salir y ser libre. Y este pueblo de Dios es lo que estaba esperando, aquel día de poder volver a ser libres, de poder volver a regresar a Jerusalén, a su tierra, a su hogar. ¿Y sabe qué? Eso también iba a pasar. Y también fue profetizado por Isaías 120 años atrás, que venía un rey de los persas llamado Ciro a libertarlos de esa esclavitud. Y sabe que además, el profeta Isaías dijo, este va a hacer reedificar el templo de Jehová. Un pagano, alguien fuera del pueblo de Israel, era quien se iba a encargar de permitir que el pueblo de Dios reedificara el templo que fue destruido. Y así fue que pasó. Pasaron 70 años en esclavitud. 70 años. Muchos murieron. Nuevos hombres crecieron. Niños ya son adultos. Niños ya son padres. Muchos vieron a sus padres morir en la esclavitud. ¿Y sabe qué? Dios les da el privilegio de ser libertados nuevamente. Y llegó ese gran día que estaban esperando. Ellos decían, en una semana, en un mes ya vamos a ser libres. Y no pasó. En el siguiente año vamos a ser libres. No, y no pasó. En 10 años ya vamos a ser libres. Y no pasó. Sino que pasó 70 años en la esclavitud y llegó ese día alegre. Y cuando Ciro les envía a Jerusalén a reconstruir el templo por mandato de Dios, ellos van en camino, muchos con nostalgia, muchos con alegría, se sentían tan gozosos de volver a su casa después de tantos años sufriendo. Y el mandato era, vayan a reedificar el templo de Dios, vayan a reedificar el templo de Jehová, vayan a hacerlo. Comencemos nuestro estudio, mis queridos hermanos, en Ageo, capítulo 1, versículo 1. Llegaron ya a Jerusalén después de la esclavitud. Están ahí. Y en el versículo 2
Y estando en tierras ya judías, Jehová envía palabra ya por medio del profeta Ageo a Zorobabel y a Josué y les dice, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y la primera palabra del profeta es Jehová de los ejércitos. ¿Por qué no dice solamente Jehová? ¿O por qué no solamente dice nuestro Dios? Dice, la idea de Jehová de los ejércitos es presentarles a las personas todo el poder en la guerra, todo el poderío, todo lo que es capaz de hacer Dios para cumplir su voluntad. Les está recordando, les está diciendo, yo fui el que utilizó un ejército para llevar los esclavos. El poder que utilicé yo también para utilizar otro pueblo para liberarlos. Yo soy el Todopoderoso, Jehová, el que controla todos los elementos en la tierra, el que le dice a la tormenta que se calme y se va a calmar, el que le dice y el que puede crear cualquier cosa de un día para otro. Yo soy Jehová de los ejércitos, el que tan solo con su palabra creó los cielos y la tierra, el que con sus dedos formó a un hombre y de su costilla creó a la mujer. Yo soy Jehová de los ejércitos, el que puedo controlar todo. Y de hecho, 13 veces en este libro del profeta Ageo se menciona Jehová de los ejércitos para recalcarle al pueblo todo su poderío, que no había ningún ejército en la tierra que le pueda hacer frente a Jehová, que Jehová puede disipar todo, que puede utilizar cualquier cosa, que puede afectar la tierra, que puede afectar los frutos, que puede afectar absolutamente todo de una manera positiva como de una manera negativa para cumplir todos su voluntad. Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Y si con eso no llama su atención, el pueblo de Dios no está mirando quién es su rey, no está contemplando quién es él. Y él, Jehová, el Todopoderoso, dice, este pueblo dice, ¿se fija en esa palabra? Este pueblo. Jehová siempre trató mi pueblo, mis hijos, mi pueblo. Estos son mis amados. Pero en Ageo dice, este pueblo. Mi pueblo sabe quién soy yo, mi pueblo reconoce quién les da de comer, mi pueblo sabe el poder mío, pero este pueblo no sé quién es. Eso es lo que está diciendo Dios. Este pueblo es ajeno. Qué pena, porque Dios los está sacando de un problema, los está llevando a la libertad. Y este pueblo dice algo, y aquí radica el problema. Este pueblo dice, no ha llegado aún no llega el tiempo. ¿Cómo que aún no llega el tiempo? Y déjenme aclarar, mis queridos hermanos, este pueblo sí quiere reedificar la casa de Jehová. Este pueblo quiere trabajar por Jehová. Este pueblo quiere ir a reconstruir ese templo que fue destruido. Este pueblo quiere, sí. Este versículo nos demuestra que sí quiere. Pero ¿sabe lo que dice? Hoy no. Hoy no. Mañana. Aún no llega el tiempo. Aún no llega el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, que este pueblo quiere reedificar la palabra de Dios, quiere reedificar el templo de Dios, pero hoy no. Hoy no. Entonces, ¿qué quieren hacer hoy? ¿Qué quieren hacer hoy que no sea reedificar la casa de Jehová? ¿Qué es eso tan importante? Fíjese lo que para ellos es tan importante. Versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo?
Jehová les hace esa pregunta. ¿Es para ustedes el tiempo? ¿Es suyo el tiempo? ¿Es tiempo de ustedes? ¿Es tiempo para estar ustedes bien? Y eso les hace una pregunta en el corazón al pueblo de Israel. Porque el propósito de haberlo sacado el rey Ciro de la esclavitud por mandato de Dios era ir a edificar la casa de Jehová. Ojo, y aquí hay un detalle. Han pasado 16 años desde que ellos llegaron a su casa, desde que ellos llegaron a Jerusalén, desde que ellos llegaron a habitar las tierras que su padre les dio. Y ellos dicen aún no es tiempo, aún no es tiempo. Lo primero que ellos hicieron cuando reconstruyeron el templo de Jehová es el altar. Y luego edificaron los cimientos. Y allí se quedó. Allí se quedó. Ellos llegaron con toda la alegría a Israel y dijeron, el templo de Jehová está destruido, vamos, comencemos a reedificarlo. Y comenzaron, y hicieron solamente el templo para restaurar la adoración y el cimiento. Y los cimientos. Pero después comenzaron a dedicar el tiempo para ellos. Y es que, claro, llegan a Jerusalén, todo está destruido. Llegan a sus casas, a las casas de sus padres, y están destruidas, están quemadas. ¿Qué es lo lógico? Lo lógico es poner a reconstruir también las casas, porque ¿dónde van a dormir? ¿Dónde van a poner a sus hijos cuando llueva? ¿Dónde van a poner a sus hijos para que se refresquen en el sol? Es lógico. Pero durante 16 años se demoraron en reconstruir sus casas. Y el templo de Jehová allá quedó. Ellos dijeron, está bien, ya está hecho los cimientos. Hoy voy a reconstruir mi casa. Mañana o el siguiente mes ya comenzamos a construir de nuevamente el templo. Llegó la siguiente semana. No, aún no termino. Aún no consigo un trabajo. Aún estoy trabajando. La siguiente semana consigo un buen trabajo y voy a reedificar la casa de Jehová. Llegó el tiempo de que consiguieron un buen trabajo. Ya, hermanito, vamos a reconstruir la casa de Jehová, vamos a reedificar ese templo de Jehová. Aún no tengo tiempo, el trabajo me tiene el 100% de todo mi tiempo. En mis vacaciones voy con ustedes a reedificar el templo de Jehová. Llegan las vacaciones. Hermanito, vamos a reedificar el templo de Jehová. Lo que pasa es que no he dedicado tiempo a mi familia. Lo que pasa es esto, lo que pasa es este otro, pero hoy no. Yo quiero reedificar la casa de Jehová, pero hoy no. Aún no es tiempo. Aún no es tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Eso es lo que estaban diciendo los judíos. Y Jehová les va a preguntar, ¿es tiempo para ustedes? ¿Es tiempo para ustedes? ¿Es tiempo para ustedes de que de habitar en vuestras casas artesonadas y la casa de Dios está desierta? Es momento de que ustedes estén cómodos, de que ustedes estén trabajando solamente para ustedes. ¿Es tiempo tuyo? En otras palabras, ¿es tiempo tuyo o es tiempo mío? Dice Jehová de los ejércitos. Si yo te saqué de la esclavitud, es para que dediques todo tu tiempo a mí, a reedificar la casa de Jehová. Medita en vuestros caminos, dice el versículo 5. Medita en eso, oh israelita. ¿En qué estás dedicando tu tiempo, israelita? ¿En qué estás dedicando tu tiempo, Zorobabel? ¿En qué estás dedicando tu tiempo, Josué? Tus hijos, ¿en qué están dedicando el tiempo? Tus casas ya están totalmente reconstruidas. Han pasado 16 años que has trabajado en tu casa, donde le falta algo, donde hay una gotera, enseguida vas y la reconstruyes porque la quieres. Vas y reparas, y si en este cuarto le falta luz, vas y abres una ventana para que haya más luz. Si no te gusta la pintura, vas y cambias para que esté más bonita tu casa. Tu casa está tan bonita.
Tu casa está artesonada, pero mi casa, dice Jehová, está desolada. Nadie está trabajando ahí. Todos están pensando que es el tiempo para ellos. ¿Es para vosotros tiempo? Es tu tiempo, Josué. Es tu tiempo, Zorobabel. ¿Y sabe qué? Fíjese el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Por eso. Porque están invirtiendo todo el tiempo en ellos. Trabajan y trabajan sembrando, pero recogen poco. Poquito. Recogen poco. Porque no se sacian. Beben y no se quedan satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe un jornal, su jornal en un saco roto. Es decir, que su sueldo de su trabajo no le alcanza para nada. Es decir, que todo lo que trabaja, de lo que se esfuerza para tener, no le sirve de nada, porque aún así no se sacia. Aún le falta. Toma, bebe, pero no se sacia. Su sed no es saciada. Ese es el problema de los judíos. En ese momento, cuando están dedicando el tiempo para ellos. Y este es el problema en Ageo. El tiempo. El tiempo. Ellos piensan que es tiempo de estar bien. Después del problema, ellos piensan que es tiempo para relajarse, para reconstruir sus vidas, que es tiempo para ser ellos y solamente ellos. Pero el problema está en que el tiempo es para Dios. Lo primero después del problema, lo que quiere Dios, es el tiempo para Él. Él quiere que vayan y trabajen en su templo. Él quiere que vayan y reedifiquen su templo. Porque de otra manera, si ellos ponen en prioridad, como lo están haciendo en estos momentos, del tiempo para ellos, las cosas no van a ir bien. Por más que trabajen, por más que se esfuercen, las cosas no van a salir bien. Por más que siembren, las cosas no van a salir bien. Versículo 9. Por más que busquen, van a hallar poco y se van a encerrar en sus casas. ¿Y sabe lo que dice Dios? Yo las disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El problema no es que ellos están construyendo su casa. El problema no es que ellos están trabajando en las tierras. El problema no es que ellos estén buscando. El problema es que lo están haciendo antes de reconstruir el templo de Dios. Ese es el problema. Que están poniendo primero sus necesidades por encima de las necesidades de Dios. Ese es el problema. Por ese motivo buscan, comen y no encuentran y no se sacian. Por ese motivo, dice Jehová, porque mi casa está desierta. Pero si mi casa se estuviese construyendo, si mi casa estuviera ya levantada, yo estaría con vosotros, dice Jehová. Los dice en los capítulos siguientes. Por esta causa, porque mi casa está desierta, por eso detuve los cielos sobre vosotros la lluvia, versículo 10, y la tierra detuvo sus frutos. Es decir, que fue Dios mismo el quien no les está dando el fruto de su trabajo. Es decir, que la sequía vino por causa de Dios. Y llamé, dice el versículo 11, y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que produce la tierra, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Por cuánto? Por cuanto mi casa no está reedificándose, por cuanto mi casa está desierta. Los judíos se preguntan, ¿por qué estoy plantando 1000 plantas, pero solamente estoy cosechando como si tuviera 100?
¿Por qué trabajo y trabajo y mi sueldo no me alcanza? ¿Por qué a pesar de que hago lo que hago, no me está yendo bien las cosas? Jehová les responde en este preciso momento, porque mi casa está desierta, mientras tu casa está artesonada. No quieres ir a mi templo, pero corres a tu casa a refugiarte. No quieres venir a trabajar, pero corres a tu casa. Le está respondiendo Jehová a los judíos. Versículo 12. Y esto es interesante. Y oyó Zorobabel y Josué y todo el resto del pueblo la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Los gobernantes escuchan, el pueblo escucha. Aquí el trabajo no es solamente de los líderes de la congregación de Israel. Aquí el trabajo no solamente es de ellos, del sacerdote. El trabajo es del pueblo de Dios. El trabajo es del pueblo de Dios y de los gobernantes. El trabajo es escuchar y meditar en sus caminos. ¿Y sabe cuál va a ser al final el fruto? Temer a Dios. Porque el pueblo y los gobernantes se dieron cuenta de por más que trabajen, por más que consiguieron un buen negocio, por más que consiguieron un buen trabajo, si no se está trabajando en reconstruir el templo de Jehová, las cosas van a seguir mal y van a ir peor. La causa de la sequía, la causa de que la tierra no dé fruto, es por ellos, por pensar en ellos, en su egocentrismo. Primero yo, mis bienes, mi familia y después Dios. Y eso está mal. Y eso está mal. Y es algo interesante el versículo 14, porque dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador, y el espíritu de Josué, y también el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe cuál es el resultado de escuchar la palabra de Dios? Ese es el resultado de escuchar la palabra de Dios. Que Jehová despierta el espíritu del pueblo. Que Jehová despierta el espíritu de los gobernantes. Jehová siempre va a utilizar la espada del espíritu para despertar el espíritu de su pueblo. Y quiero tomar un punto que pensaba no lo iba a utilizar, pero es necesario aclararlo. Nosotros miramos aquí que Jehová despierta al espíritu, no de una forma milagrosa, no que llega o de una forma extraña sintiendo un calor dentro de sí, sino que Jehová despierta el espíritu del pueblo, ¿por medio de qué? Por medio de su palabra. Fíjese el versículo 12, y oyó Zorobabel, oyó Josué, oyó todo el pueblo. ¿Qué escucharon? Escucharon esta palabra, escucharon la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y eso hace, ese es el instrumento que utiliza Jehová para despertar el espíritu de su pueblo, el espíritu de los gobernantes. ¿Con el fin de qué? De que cumplan su voluntad. Y ellos fueron y comenzaron a reconstruir, a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, su Dios. Ese es el resultado. Jehová siempre va a utilizar la palabra de Dios. Y aquí, mis queridos hermanos, entra una aplicación para nosotros. El pueblo de Dios está siendo sacado de un problema, de un largo tiempo de problemas, 70 años de esclavitud. Y lo que quiere Dios es que vayan a reconstruir su templo. Y ellos van con alegría, como cualquier persona, a cumplir la voluntad de Dios. Pero el problema es que se olvidan. En su mente ya no tienen ese objetivo
de agradar a Dios. Su mente ya no está ese objetivo de hacer la voluntad de Dios, de seguir su palabra, sino que se acuerdan de sus necesidades y comienzan a trabajar fuerte y comienzan a buscarlo por su propia familia. Y Dios no dice que eso está mal. Dios dice que está mal cuando está en segundo lugar. No es malo trabajar, no es malo sembrar para comer, de ninguna manera. Lo malo está en que no se hace primero las cosas de Dios, no se está escuchando a Dios. Y Dios ya dijo, si no escuchares mis palabras, si no guardas mis mandamientos, las cosas van a ir mal. Los frutos de la tierra no van a dar. La sequía viene. Todo va a estar mal. Pero si tú oyes la palabra de Dios, si tú guardas sus mandamientos, todas las cosas van a ir para bien. Tu trabajo, tu familia, tu hogar, todo va a ir para bien. Y mis queridos hermanos, yo no sé cuándo se va a terminar esto, pero sé que un día va a terminar. Y cuando Dios nos libere de estos problemas, vayamos gozosos a reconstruir ese templo de Dios, ese templo de Jehová. Trabajemos cada día por hacerlo y después trabajemos en nosotros y después trabajemos en nuestras familias. Primero es Dios, solamente Dios, y después cualquier cosa. Mis queridos hermanos, me termino con el capítulo 2, versículo 4, con estas palabras. Ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Uno de los propósitos de Dios es estar en medio de su pueblo. Le gusta caminar con los suyos. Caminó con Abraham, caminó con Noé, estuvo en medio, al lado de Moisés como una zarza. Le encanta estar en su pueblo. Le dijo al pueblo de Israel, si ustedes me construyen un tabernáculo, allí habitaré para estar en medio de ustedes, de su pueblo. A Salomón le dijo, me construyes el templo y yo habitaré ahí. Y Salomón lo construyó. Al pueblo de Israel en Ageo les está diciendo, ustedes reedifican mi templo y estaré allí con ustedes. Y las cosas van a ir bien. Allí voy a estar. Hoy en día, por supuesto que nosotros, cada uno de nosotros, somos el templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo. Y por supuesto, debemos trabajar en nosotros. Y lo único que hace que reedifiquemos, que vayamos construyendo nuestro templo, es esto. La palabra de Dios. Dios utiliza la espada del Espíritu para edificarnos, para santificarnos, para crecer. ¿Recuerda al apóstol que dijo, anhelad la palabra como un niño recién nacido? Asimismo, usted y yo debemos anhelar cada día esa palabra, esa leche espiritual para edificar nuestro cuerpo, para que Dios viva en nosotros y el Espíritu Santo esté en nosotros. Esforcémonos, trabajémonos. Las buenas nuevas vienen en camino. Vamos a salir de los problemas. Ánimos, mis queridos hermanos, pero no olvidemos en trabajar en Dios. Eso es lo primero. Y después, sí, a trabajar en nosotros. Que el Señor los bendiga.